Dios te bendiga en esta tarde, que el Padre Celestial te bendiga de una manera especial. En esta tarde vamos a tratar un tema muy importante y el tema que vamos a tratar es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Amén. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo le habla a la iglesia que está en Galacia, a los Gálatas, y Dios le da una palabra a través del apóstol Pablo, lo está instruyendo. La palabra de Dios enseña que el apóstol Pablo inicia hablándole acerca de la libertad en Cristo Jesús, pero también le da una reclamación de parte del Señor. Le dice: oh Gálata insensato, o sea, lo reprende: oh Gálata insensato, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. En la iglesia de los Gálatas había una depravación muy fuerte, ya que los Gálatas estaban siendo totalmente dominados por las obras de la carne, o sea, estaban siendo totalmente dominados en el aspecto carnal, estaban totalmente carnal. Y el apóstol Pablo pues le habla en Gálatas capítulo 5, a la altura del verso 16, dice aquí como el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga lo que él le dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que le está diciendo es: dejad que el Espíritu sea el que lo domine, dejad que el Espíritu sea el que lo controle. Y dice el verso 17 de Gálatas 5, dice: porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y ahí entonces es donde el apóstol Pablo empieza entonces a enumerar y hablar de las obras de la carne. Hay personas que se hacen la pregunta: ¿cómo un cristiano puede andar bajo esas obras carnales? Y la respuesta de esto es que hay muchos creyentes que no son espirituales, sino que son carnales. Aunque prediquen de Cristo, aunque hablen de Cristo, aunque su prédica va dirigida a Cristo Jesús. Por eso cualquiera puede predicar, pero no cualquiera es evangélico. Cualquiera puede predicar, pero no cualquiera vive lo que predica. Entonces, aquí en los Gálatas estaba sucediendo un suceso así mismo, que habían gente que hablaban de Cristo, pero realmente no habían crucificado su carne. Y el apóstol Pablo le está dando esta enseñanza: la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y dice así, que las obras de la carne, porque manifiestas son las obras de la carne. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo no sé si usted se ha asociado o ha conversado con evangélicos que todavía no han muerto a la carne. Evangélicos que son adúlteros,
o personas que son adúlteros, son fornicarios, tienen celo en su vida. Cuántas personas que tienen celo ministerial hacia otro, cuántas personas que tienen envidia hacia otro, cuántas personas que la carne totalmente lo está dominando. Y el apóstol Pablo habla claro, dice, y le advierto contra esto, y dice, porque lo que practican, oye, lo que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que cuando un evangélico es totalmente dominado por la carne, está totalmente perdido, porque la carne lo va a hacer perder. La carne va a interrumpir su salvación. Entonces, para usted agradar al Señor, tiene que andar en el Espíritu, tiene que ser alguien espiritual, tiene que dejar que el Espíritu Santo sea el que lo controle. El apóstol Pablo también le escribe a los romanos palabras a sí mismo con respecto a las carnes. Y el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 1, verso 8, y dice ahí Romanos capítulo 1, verso 8, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el que anda conforme al Espíritu, no hay ley para él. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero en Romanos capítulo, eso está en Romanos 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están, oye, los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino aquellos que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Y dice así en Romanos 1:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Oye lo que el apóstol Pablo está dirigiéndose aquí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y dice, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, totalmente. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por eso debemos entender que nosotros debemos ser personas espirituales, que el Espíritu Santo sea que nos controle. Si tú eres alguien que de cualquier cosa te aira, la carne está dominándote. Si tú eres alguien que de cualquier cosa sientes celo, o eres causador de división, porque hay muchos causadores de divisiones. Hay gente que ese espíritu de división ellos lo portan. Entonces, si usted es un causador de división, si es alguien que se aira, si es alguien que vive causando división, si usted vive en pleito, usted tiene problemas, necesita volverse a Jesucristo y decirle al Señor que tome el control de su vida totalmente, amén. Y necesita ocuparse de la carne, porque dice, ocuparse del Espíritu, perdón, porque todo aquel que se ocupa de la carne es muerte, pero el que se ocupa de las cosas del Espíritu es vida y es paz. El verso 7 del mismo Romanos capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Oiga, pero a mí me gusta el verso 8, un verso bien corto, pero un verso poderoso. El verso 8 dice, y los que viven según la carne, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Oye, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es un verso tremendo, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oye, no pueden agradar al Señor. Entonces, si nosotros necesitamos agradar al Señor, necesitamos ser gente que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchos creyentes están confundidos, no obviando que Satanás tiene poder, pero tiene poder sobre aquel que no anda conforme a lo
mandato de nuestro Señor Jesucristo, sobre aquel que anda conforme a su vida, sobre aquel que Cristo no es que lo controla, sobre aquel que todavía no ha sido libre. Pero en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores y somos libres, los que andamos conforme a la voluntad de Dios, los que agradamos al Señor conforme al Espíritu Santo de Dios. Con esto no quiero decir que no haya creyentes que tengan debilidades, claro que sí, pero Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu siempre nos va a ayudar en nuestras debilidades. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar y nos va a dar la fuerza para salir de nuestras debilidades. Claro, todos tenemos un ojo ciego, todos tenemos dificultad, todos como humanos tenemos aquellas debilidades, pero Cristo nos va a ayudar en nuestras debilidades. Pero hay creyentes que se han enfocado simplemente en la bruja que le prende el velón, se han enfocado en que el Satanás está metido en todos los asuntos, el Señor lo reprenda, pero no se han enfocado realmente en que deben crucificar sus carnes y sus deseos. Necesita crucificar tu carne y tu deseo. El enemigo más poderoso es la carne. Es el enemigo más poderoso. En la Biblia encontramos hombres y aún mujeres que por la carne pudieron ser derrotados en el campo de batalla. Y usted tiene que entender que la carne no se añoña. La carne hay que someterla a los pies de Cristo. Por eso este es el enemigo más poderoso, la carne, los deseos carnales. Cuando alguien le da rienda suelta a su carne, tiene problemas. La Biblia dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice ahí en Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como creyente, cuando nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar dominio propio para que nosotros pues andemos conforme a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo nos dará dominio propio. Amén. Por eso lo dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 8. Pero también dice la carta de Santiago capítulo 4 verso 7. Hay algo poderoso ahí que hay que aprender también. Dice ahí en Santiago 4 verso 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Oye lo que dice: que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y el diablo irá de vosotros. El evangelio se trata de resistencia, se trata de perseverancia. Un evangélico que está en victoria es un evangélico que ha podido obtener dominio propio y que el Espíritu Santo es que lo domina. Cuando un evangélico lo domina la carne, lo domina los deseos, hay problemas. Hay muchas iglesias llenas de carnales, no de creyentes espirituales, carnales. Cuando alguien es carnal, hay problemas. Por eso hay que saber discernir. La iglesia tiene que ser espiritual y no carnal. Oye lo que dice el apóstol Santiago. Dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. No dice que reprendan al diablo, porque él entiende que el problema grave aquí no es el diablo. El problema grave es cuando alguien no se somete a Dios, cuando alguien no está sometido totalmente a Dios. Por eso él dice: sométanse a Dios, someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo irá de vosotros. Es decir, cuando usted resista, cuando usted se someta al Señor, número uno, cuando usted resista, entonces el diablo huirá de vosotros. Amén. Santiago 4:7 dice la palabra del Señor. Y
La palabra no se equivoca. Amén. Así que un cristiano que haga todo esto y que sea totalmente dirigido por el Espíritu y esté saturado del Espíritu Santo, entonces los apestos del Espíritu, el fruto del Espíritu, los apestos, entonces estarán en él. ¿Amén? Un cristiano que esté totalmente, entonces el fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu estará en él. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces el fruto del Espíritu estará en usted. Usted tendrá amor. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo y dice que tiene amor, entonces usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos va a enseñar a amar. El Espíritu Santo es que va a manifestar esos aspectos del fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque hay personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no se le ve el fruto del Espíritu. Y Jesús habló de esto, del fruto del Espíritu. En Mateo capítulo 7, a la altura del verso 16, Jesús habló claro ahí. Jesús dijo: por tu fruto te conoceréis. Oye, por tu fruto te conoceréis. Entonces, lo que tú eres es que va a manifestar. Si eres un carnal, va a manifestar las obras de la carne que nosotros acabamos de enumerar. Si eres espiritual, va a manifestar los aspectos del fruto del Espíritu. Si eres espiritual. Por eso Jesús habló claro y dijo: por tu fruto te conoceré. Y dice el verso 17 de Mateo capítulo 7, verso 16 y 17, dice: porque un árbol bueno no da fruto malo, y un árbol malo no va a dar fruto bueno. Entonces Jesús habló claro y dice: por tu fruto te conoceréis. Y dice: ¿cómo pues recogemos uva de un espinar? Amén. ¿Cómo pues nosotros vamos a recoger maíz de una mata de guandules? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces Gálatas también nos habla de esto, el apóstol Pablo. Gálatas dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, eso mismo va a cosechar. Oye, lo que el hombre sembrara, eso mismo va a cosechar. Entonces Dios no puede ser burlado. Dios conoce todo. Dios sabe todo. Por eso la palabra es clara. Dice que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al infierno. Él no se está refiriendo a árbol físicamente, se está refiriendo a nosotros los creyentes. Si usted no da buen fruto, entonces será cortado. Entonces será echado al infierno. Así que Jesús lo habló claro. Dice: todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Por eso usted como creyente, usted como cristiano, necesita con diligencia ver si en verdad usted tiene las obras de la carne, o está manifestando la obra de la carne, o usted tiene el fruto del Espíritu. O usted tiene el fruto del Espíritu. Así que la palabra es bien clara con respecto a esto. Jesús en Mateo 21 iba camino a una ciudad y tuvo hambre. La Biblia dice que cuando él tuvo hambre, se paró en el camino donde había una mata de higuera. La mata de higuera estaba bien bonita. La mata de higuera estaba bien preciosa. Estaba esa mata de higuera ahí. Y Jesús miró aquella mata y estaba buscando fruto en aquella mata de higuera. Y la mata de higuera no tenía fruto. ¿Y qué Jesús hizo?
Jesús maldijo la mata de higuera y la mata de higuera se secó. Pero también hay otra historia, no tengo la base bíblica ahora mismo, de una mata que iba a ser cortada. Es una parábola que Jesús se refiere. Y el campesino pues le dio chance a esa mata y la abonó para que echara fruto. Entonces Dios, si tú estás vivo, Dios te está dando la oportunidad de que empiece a recapacitar y empiece a dar los frutos dignos de arrepentimiento. Empiece a dar ese fruto del Espíritu y que el Espíritu Santo sea el que lo controle. El Espíritu Santo sea el que domine tu vida. El Espíritu Santo sea el que rija tu vida. Amén. Así que la palabra es clara. Lo dejo con esta lección. La obra de la carne y la obra y el fruto del Espíritu, perdón. Así que espero de que este tema que fue a petición, pedido a petición, sea de bendición para usted. Dios me le bendiga en gran manera en esta tarde. Y hasta aquí pues vimos este corto estudio. Amén. Dios me le bendiga. Que la paz de Dios sea con usted en gran manera. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros.